Antes de empezar a tratar temas menos conocidos, vamos a hacer un repaso breve a lo que hemos visto en los capítulos anteriores. El Reino de España es el resultado de la fusión de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. El Reino de Castilla, por su parte, es consecuencia de la unión del Reino de León con el Reino de Castilla. A su vez, el Reino de León es la continuación del Reino de Asturias, que comienza con la rebelión de Pelayo, aunque a partir de Alfonso II los reyes asturianos no tienen parentesco con él. Podemos verlo en la genealogía de los reyes astures. En ella vemos que Ramiro I es hijo de Bermudo I, quien era hijo del conde Fruela y nieto del duque Pedro de Cantabria. Observamos que no tiene ninguna relación de parentesco con Pelayo. Aquí está Pelayo y aquí está Ramiro I, que es el sucesor de Alfonso II. Es decir, Alfonso II reina entre 791 y 842 y es bisnieto de Pelayo por ser hijo del rey Fruela y nieto de Ermesinda, hija de Pelayo que estaba casada con Alfonso I. En cambio, su sucesor, Ramiro I, es hijo, como hemos dicho, de Bermudo I, nieto del conde Fruela y bisnieto del duque Pedro de Cantabria. No tiene, como vemos, ninguna relación de parentesco con Pelayo. Pelayo es mencionado en la crónica de Alfonso III, en el testamento de Alfonso II y en el Akhbar Majmua, que se puede traducir por colección de tradiciones escrita en el siglo XI. Así que Pelayo es un personaje histórico cuya existencia no se puede poner en duda. El Akhbar Majmua relaciona a Pelayo con la batalla de Olalíes, ocurrida en el año 735, porque dice que sucedió durante el valiato de Uqba, que fue gobernador entre los años de 734 y 741. No hace, por tanto, mención a la batalla de Covadonga, que se sitúa en el año 722. Esta ausencia parece suficiente para que el historiador Al-Makari, que vivió entre 1578 y 1632, trate de corregirla atribuyendo el mismo texto del Akhbar Majmua a un historiador anterior llamado Al-Razi, cuyas obras se han perdido, y afirme que sucedió durante el valiato de Ambasa, que fue gobernador de Al-Ándalus entre el 722 y el 726. Podemos ver, si comparamos los dos textos, aquí tenemos el Akhbar Majmua, que es, como decíamos, del siglo XI, y aquí el texto de Al-Makari del siglo XVII, es decir, 600 años posterior. Según el Akhbar Majmua, Uqba se hizo dueño de Galicia, Álava y Pamplona, sin que quedase en Galicia alquería por conquistar, si se exceptúa la sierra, en la cual se había refugiado con 300 hombres un rey llamado Belay, que es Pelayo. Al-Makari recoge el mismo hecho con las siguientes palabras. En tiempos de Ambasa no había quedado sino la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo con 300 hombres. Vemos que se utiliza sustancialmente la misma expresión en ambos textos. Pero no quedan ahí las similitudes, tenemos otras, como la frase hasta quedar reducidos a 30 hombres que no tenían 10 mujeres, que Al-Makari dice no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres. Otra más. Alimentándose de miel, pues tenían colmenas y las abejas se habían reunido en las hendiduras de la roca. Al-Makari dice, no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca. Y finalmente la última dice, los dejaron, diciendo, 30 hombres, ¿qué pueden importar? Despreciáronlos, por tanto. Los despreciaron, dice Al-Makari, diciendo 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Comparando ambos textos, vemos que bien el de Al-Makari está tomado directamente del Akhbar Majmua, o ambos comparten una fuente anterior que pudiera ser Al-Razi, cuyas obras se han perdido. Pero teniendo en cuenta que el Akhbar Majmua fue escrito en el siglo XI, 100 años después de Al-Razi, que vivió en el siglo X,
entre el 854 y el 925, resulta evidente que merece mucha más credibilidad que la obra de al-Makari, escrita 700 años después de al-Razi y 600 después que el Akhbar Masmua. Resulta de todo ello que la batalla de Covadonga no es mencionada por las fuentes árabes, por lo que debe ser considerada cuando menos como muy dudosa. De hecho, hemos dedicado todo un capítulo a demostrar que en realidad es un mito y no existió tal batalla de Covadonga. Y a partir de aquí seguiremos el camino que nos llevará hasta el reino de Pamplona, no sin esbozar antes una visión general del contexto en el que transcurre nuestra historia. En el año 507, el rey franco Clodoveo I conquista la antigua provincia romana de Aquitania, que hasta entonces estaba en poder de los visigodos. Sus límites se encontraban fijados al norte por el río Garona y al sur por los Pirineos. De esta forma, el territorio ocupado por los vascones quedó dividido en dos entidades políticas distintas, al norte de los Pirineos bajo el dominio franco y al sur bajo el dominio godo. Aquitania, que había logrado convertirse en reino, perdió su independencia tras la conquista por Carlomagno en el año 768. Apenas murió el rey de los visigodos llamado Witiza en el año 710, entre los partidarios y adversarios de su hijo Aquila, a quien su padre había asociado al trono encargándole el gobierno de las provincias tarraconense y narbonense, se encendió una guerra civil que se prolongó hasta que los contrarios a Aquila lograron ponerse de acuerdo para la elección de otro monarca y eligieron por rey a Rodrigo, duque de la Bética, en lo que suponía un golpe de estado. Rodrigo se apresuró a marchar contra los que permanecían fieles a Aquila, capitaneados por su lugarteniente Requisindo, que perdió la batalla y la vida, y procedió enérgicamente contra los tres hijos de Witiza, llamados Olemundo, Aquila y Ardabasto, confiscándoles sus bienes patrimoniales y desterrándoles de la península. Estos hijos de Witiza solicitan la ayuda de los visigodos de la antigua provincia de Mauritania, que había sido conquistada por los árabes y quienes habían puesto como gobernador en Tánger a Tarik. Antes de comprometerse, por tanto, deben pedir permiso al gobernador árabe de África, llamado Muza, quien, para autorizarlo, exige la colaboración y el apoyo de los hijos de Witiza y del conde Julián, señor de Ceuta. Sin embargo, tras la conquista de Toledo en el 711, Muza se anexionó toda la península al declarar la soberanía del califa de Damasco sobre ella. La decisión de los árabes de no cumplir el trato acordado, consistente en reponer a Aquila como rey de Toledo, decidió a éste a oponerse al avance de los musulmanes en las provincias bajo su gobierno, la tarraconense y la narbonense, como hemos dicho. Así que al llegar al río Ebro, los musulmanes se encuentran con el reino visigodo, cuyo rey era Ardo, como sucesor de Aquila II, quien había fallecido en 713. Podemos comprobar las consecuencias de ese cambio en la situación al comparar los 3 años que tardaron los musulmanes en conquistar el reino de don Rodrigo, entre el 711 y el 714, con los 5 años que necesitaron para conquistar la ciudad de Huesca, que se rindió finalmente en el 719. La existencia de Aquila y su condición real está fuera de toda duda por cuanto emitió moneda en las cecas de Tarragona y Narbona, algo reservado a los reyes, y algunas de estas monedas han llegado hasta nuestros días. En la imagen podemos ver una de estas monedas donde se lee con claridad el nombre de Aquila. De hecho, en la Continuatio Codicis C. Parisini, que es la continuación a la lista de los reyes visigodos escrita por Julián, obispo de Toledo, entre el 680 y 690,
no se menciona a don Rodrigo como rey visigodo, sino que dice Bamba reinó 8 años, Hervigio reinó 7 años, Égica con su hijo Vitiza reinó 23 años, Aquila reinó 3 años y Ardo reinó 7 años. Es un tema que está bien tratado en el tomo 13 de las Memorias de la Real Academia de la Historia, publicado en 1903 y que se puede descargar libremente de Internet por estar libre de derechos de propiedad. El ejército árabe se ve reforzado con las tropas del conde Casio, quien se convierte al Islam en el año 714, lo que posibilita la conquista de Zaragoza ese mismo año y la de Pamplona en el 716. Este conde Casio gobernaba un territorio en torno a Egea de los Caballeros, cuya extensión aún no está totalmente aclarada. En el 739, los bereberes se rebelan contra los árabes porque éstos se habían quedado con las mejores tierras en las que podían recaudar más impuestos, mientras que a los bereberes les dieron las más pobres del norte. Así que abandonan los territorios de Galicia, León y Castilla para atacar Toledo, Córdoba y Algeciras. Abdelmalik ben Qatar al-Firi, que había vuelto a ser nombrado valí en el año 741, se vio forzado a solicitar el auxilio de los sirios, a quienes hasta entonces había abandonado implacablemente a su triste suerte. Gracias a su ayuda pudo sofocar la revuelta bereber, pero el ejército sirio lo derrocó y nombró valí a su general Valí al-Qusairi, quien falleció el mismo año. La guerra civil concluyó con el nombramiento como gobernador de Abu el-Jatar, el cual distribuyó a los sirios en distritos rurales, pero pronto se producen disputas entre sirios y yemeníes, que es lo mismo que decir entre sedentarios y nómadas. Estos últimos nombran valí o gobernador a Yusuf Abdelrahman al-Firi, quien sería el último gobernador de Al-Ándalus entre el 747 y 756. Mientras tanto, en Arabia se produce un giro dramático de los acontecimientos porque el califa de los omeyas es expulsado por los abasíes, que nombran un nuevo califa y exterminan a todos los omeyas que encuentran. Uno de estos, llamado Abderramán, logra escapar y llegar a España, desembarcando en Almuñécar, provincia de Málaga, en el año 755. Al año siguiente, la ciudad de Sevilla lo acoge como miembro de la familia del verdadero califa, y el valí, Yusuf Abdelrahman al-Firi, se le enfrenta, con la ayuda de los yemeníes y los bereberes, en la batalla de Alameda, que está también en la provincia de Málaga. Tras su victoria, Abderrahman I declara el Emirato de Al-Ándalus independiente del califato abasí. No olvidemos que los yemeníes se le habían enfrentado para defender a aquellos que habían exterminado a su familia. Por lo tanto, la venganza de Abderrahman fue terrible, por lo que no debe extrañar que algunos yemeníes prefirieran aliarse con los francos, únicos capaces de hacer frente al ejército árabe. Esta actitud vengativa de Abderrahman I va a generar una gran inestabilidad en la Marca Superior, es decir, en la provincia situada al norte del río Ebro y particularmente centrada en Zaragoza. Sus gobernadores se suceden a tal velocidad que los ciudadanos no tienen tiempo para conocer su nombre o saber si son afines o contrarios al emirato. Navarra se convierte así en un campo de batalla permanente donde se enfrentan 4 grandes ejércitos. Tenemos en primer lugar a los árabes del emirato, luego vienen los rebeldes de Zaragoza y los cristianos de Asturias. A todos ellos hay que sumar el ejército franco de Carlomagno, todos ellos con la intención de ampliar su propio territorio. La historia comienza cuando Suleimán ben el-Arabi, gobernador musulmán de Barcelona del linaje de los yemeníes, se independiza de Abdelrahman aliándose con el valí de Huesca y con el valí de Zaragoza,
y solicita ayuda militar a Carlomagno, al que entrega como prisionero al valí de la Marca Superior y le promete la entrega de Zaragoza en el año 777. El acuerdo entre Suleimán y Carlomagno terminó en un fracaso, porque el gobernador de Zaragoza, que se llamaba Husein, se negó a entregar la ciudad. Corría el año 778 y Carlomagno se sintió engañado por Suleimán, motivo suficiente para llevárselo preso en su vuelta al territorio franco. En el camino, tras haber arrasado Pamplona, las tropas francas se enfrentaron en el paso de Roncesvalles a una coalición de vascones y musulmanes dirigidos por los hijos de Suleimán. Los francos fueron derrotados y su prisionero liberado y acogido en Zaragoza. Sin embargo, en el 782, Suleimán será asesinado tras un levantamiento popular en su contra. Nuevamente Zaragoza se declaró en rebeldía contra Abderramán, pero éste consiguió recuperar la ciudad en el 784. Un hijo de Suleimán es nombrado gobernador por los habitantes de Zaragoza, que lo acogen en la ciudad donde se declara en rebeldía en el 791, aunque es asesinado por sus compañeros de caza en el año 792. Entre el 798 y 799, un nuevo gobernante llamado Balul ocupa Zaragoza y se declara en rebeldía. Será expulsado en el 799, exiliándose en la corte carolingia de Aquisgrán junto con sus hijos. En ese mismo año, los pamploneses asesinan a su gobernador, llamado Mutarrif ben Musa, y eligen a un partidario de Carlomagno y de Alfonso II de Asturias, llamado Velasco. Amrús ben Yusuf domina la ciudad de Zaragoza hasta que es expulsado en el 802. Se refugió en Huesca y utilizó la ciudad de Tudela, que él mismo había fortificado, para atacar en 2 ocasiones Pamplona. Según el cronista de Carlomagno, Amrús, fallecido en 814, también ofreció entre el 809 y el 810 su rendición a los francos. Musa ben Fortún, padre del asesinado gobernador de Pamplona, Mutarrif, se rebela en Zaragoza en el año 802, siendo muerto en diciembre de ese mismo año. Este personaje es importante porque su esposa tenía varios hijos de un matrimonio anterior, uno de los cuales sería el primer rey de Pamplona, de nombre Íñigo Arista. En el año 812, Aznar I Galíndez restablece la soberanía franca en el condado de Aragón. Una hija de Íñigo Arista llamada Nunila se casó con García el Malo, quien tomaría el control del condado de Aragón en el 820, expulsando al anterior conde Aznar I Galíndez. Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, trata de controlar la rebeldía de los pamploneses y de García el Malo con una expedición militar al mando de los condes Eblo y Aznar, que en el 824 culmina con la segunda batalla de Roncesvalles, en la que nuevamente vencen los vascones, liderados en esta ocasión por Íñigo Arista. En el año 842, el medio hermano de Íñigo Arista e hijo de Musa ben Fortún, llamado Musa ben Musa, se declara en rebeldía contra el emir Abderramán II, debido a haber sufrido, por razón de parentesco, los ataques del gobernador de Zaragoza, que combatía contra Íñigo Arista y había saqueado y tomado prisioneros de Pamplona, lo que volvió a suceder en el 844, año en el que es asesinado Fortún Íñiguez, hermano de Íñigo Arista. Las fuentes históricas son unánimes al reconocer como el primer rey de Pamplona bien a Íñigo Arista, al que se identifica como Íñigo Íñiguez, de sobrenombre Arista por su carácter, o bien a su hijo García Íñiguez. Y precisamente conocer los orígenes de este reino, su ubicación y quiénes eran sus súbditos es nuestro objetivo. Tras la conquista de Zaragoza, Muza quema las poblaciones infundiendo el terror como forma de dominio, según nos cuenta la crónica mozárabe del año 754. Tras la decisión de Aquila de enfrentarse a los árabes,
los cristianos fortifican un territorio en las estribaciones de los Pirineos, comprendido entre Pano, en las cercanías de Jaca, y el valle del Roncal, ambos situados a caballo de la actual frontera entre Navarra y Huesca, en ambos márgenes del río Aragón, como podemos ver en este mapa. En este lugar de Pano se edifica el monasterio de San Juan de la Peña, a cuyos monjes debemos el relato más antiguo a nuestra disposición sobre el reino de Navarra, conocido como Crónica de San Juan de la Peña o Crónica Pinatense, publicada en 1342. La segunda fuente original fue escrita en el monasterio de San Salvador de Leire, en la segunda de estas fortificaciones, en el valle del Roncal. Es un códice de los siglos XI y XII, que sólo conocemos de forma indirecta, por cuanto el original se ha perdido y es conocido como Libro de la Regla, donde estaban escritos los nombres de todos los reyes navarros enterrados en dicho monasterio. Un gobernador de Al-Ándalus, llamado Abderramán al-Gafiquí, decidió invadir la Aquitania, por lo que se enfrentó al duque Eudón atacando Burdeos. La ciudad fue saqueada por los árabes, obteniendo un cuantioso botín, y desde allí se dirigieron a Tours, donde será derrotado en la batalla de Poitiers por Carlos Martel en el año 732. Tras su derrota, atraviesa los Pirineos en dirección al valle del Roncal, donde es derrotado en la batalla y muerto por, según dice la leyenda, una mujer del lugar que le corta el cuello en el sitio conocido por Olast y que ahora se conoce como Sierra de Olave. Por este motivo, el escudo del valle del Roncal recoge un puente de 3 arcos de oro y sobre él una cabeza coronada de rey moro. El siguiente valí, Abd al-Malik ben Catán al-Firi, decidió atacar por el otro flanco, eliminando el reducto de Pano, donde se encontraban refugiados los cristianos. Se arrasa la fortaleza, se pasan a cuchillo los 200 hombres de armas que allí había y se lleva como esclavos a los habitantes. En el valle del Roncal, los cristianos de la zona se habían colocado bajo el amparo de García Jiménez, señor de las Amezcuas, tras la conquista de Pamplona por los musulmanes en el año 716. García Jiménez falleció a mediados del año 758, un año después que Alfonso I de Asturias, con quien había mantenido conflictos cuando éste conquistó algunos territorios como Miranda de Ebro. Le sucedió su hijo Íñigo García, bajo cuyo gobierno los navarros conquistan Calahorra, y en la batalla de Roncesvalles, acaecida en el 778, consiguen destruir la retaguardia del ejército franco de Carlomagno, que, reclamado por la revuelta de los sajones, se retiraba tras haber intentado conquistar Zaragoza y haber arrasado Pamplona. Íñigo García falleció en el año 783. En ese momento reinaba Silo en Asturias, que falleció ese mismo año. Le sucede Fortún García, a quien se supone hermano de Íñigo, que falleció en el 804. A este le sucede Sancho Garcés, y en su tiempo los árabes consiguieron tomar Toulouse, ciudad franca y capital de la Aquitania. Los francos controlaban Navarra a través de un individuo llamado Velasco. Balás al-Yalaski le llamaban los historiadores árabes, como gobernador, que había sido nombrado por la coalición formada entre Alfonso II y Carlomagno en el 799 tras el asesinato de Mutarrif ben Musa, que era el anterior gobernador de Pamplona. En torno al año 810, Ludovico Pío, ante las continuas revueltas de los vascos, invadió Navarra y conquistó Pamplona, viéndose obligado a tomar rehenes para poder regresar a Francia. Se cree que este Sancho Garcés falleció en el año 821. Le sucede Jimeno Garcés, quien falleció sin hijos en el 836. En el 824, los condes Eblo y Aznar dirigieron otra expedición con el fin de restablecer la supremacía franca en Pamplona, pero fueron vencidos por Íñigo Arista con el apoyo de sus yernos Musa ben Musa, su medio hermano, y García Galíndez el Malo, conde de Aragón. Después de la derrota de los condes, Eblo fue hecho prisionero y enviado a Córdoba,
mientras que Aznar fue puesto en libertad. En torno al 836 parece que es elegido para gobernar Íñigo Arista. La crónica pinatense dice que el noble varón natural del condado de Bigorra, llamado Íñigo, que había venido a estas regiones para defender a los cristianos de las crueldades y terribles persecuciones de los moros, y había vencido y desbaratado muchas y diversas veces a aquellos, y por su gran nobleza de corazón y esfuerzo con las armas, las gentes de la tierra, todos juntos, y de acuerdo con Fortunio Jiménez, conde de Aragón, eligieron a Íñigo rey de Pamplona. En realidad, la primera mención la encontramos en Historia de los Hechos de España, del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, publicada en torno a 1240, donde dice: en la época en la que Castilla, León y Navarra estaban siendo asoladas por repetidas correrías de los árabes, llegó desde el condado de Bigorra un hombre curtido desde su infancia en batallas y correrías, que se llamaba Íñigo y era conocido como Arista por lo desabrido de sus combates, y residía en la zona del Pirineo. En las fuentes árabes es mencionado como Yanaco ben Guanico, según Aludri, o Guanaco ben Guanaco, según Ben Hayyan, hermano de madre de Musa. Ambos nombres pueden traducirse como Íñigo Íñiguez. La Bigorra, cuyas fronteras quedaron fijadas ya en la época de Carlomagno, era un condado con dependencia feudal del ducado de Gascuña y, por lo tanto, bajo el gobierno de los reyes francos. Geográficamente, Bigorra se extiende en Francia desde los cursos superiores de los ríos Gave de Pau y Adour hasta las cumbres de los Pirineos, siendo un territorio fuertemente marcado por la orografía montañosa. Eso significa que Íñigo Arista era un vascón del reino franco, sin relación alguna con los navarros, más allá de pertenecer al mismo pueblo y hablar el mismo idioma, por lo que aparentemente no tenía lazos familiares con los anteriores gobernantes navarros. Falleció en el año 851 y a partir de ese momento se abandona la costumbre visigoda de la monarquía electiva para instaurar la costumbre franca de la monarquía hereditaria.